En este video nos vamos a referir a las bradiarritmias, sobre todo a los bloqueos auriculoventriculares y bloqueos de rama. Es muy importante porque son de diagnóstico, sobre todo asociado a patologías como cardiopatía isquémica, Chagas, entre otros, por lo cual es importante a tener en cuenta. Fíjense, las bradiarritmias se pueden dividir por disminución en la formación del impulso, ya sea bradicardia sinusal o paro sinusal, o por alteración en la conducción, bloqueos sinoauriculares, auriculoventriculares o bloqueos de rama. En este sentido, la enfermedad del nódulo sinoauricular puede estar afectando la aurícula, generando bradicardia sinusal, paro sinusal o bloqueo sinoauricular, o la aurícula generando fibrilación auricular, paroxística o crónica, taquicardia auricular y aleteo auricular. En realidad todo esto suele terminar en lo que nosotros llamamos síndrome de bradicardia y taquicardia, de muy difícil tratamiento porque el paciente tiene episodios de bradicardia asociado a taquicardia. Cuando uno quiere tratar las taquicardias, la bradicardia es una limitante para el uso de muchos antiarrítmicos. Desembocando todo esto es lógico en la afectación del nódulo AB con el bloqueo auriculoventricular de primero, segundo y tercer grado y los bloqueos de rama. ¿Qué es la bradicardia sinusal? Es una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, la duración de cada ciclo es mayor a 1 segundo, la onda P es de morfología y orientación normal, el PR se ubica entre 0,12 y 0,20 segundos y generalmente es por aumento del tono vagal. Ejemplo de estos son los deportistas, que ustedes van a tener una bradicardia sinusal sin significación patológica. El paro sinusal está originado por una disminución del automatismo del nódulo sinusal, no se despolariza el nódulo sinusal y hay ausencia de onda P. Generalmente puede ser esporádico frecuente y de duración variable. El bloqueo sinoauricular no existe despolarización y no hay conducción de ningún estímulo a las aurículas y los ventrículos y la pausa es igual al doble del intervalo PP. Puede ser. También pueden haber bloqueos en estos casos y se pueden generar bloqueos completos que son indistinguibles del paro sinusal y bloqueos de segundo grado. Se pueden llegar a diagnosticar, pero no es muy importante que ustedes tengan en cuenta, sí que lo sepan identificar donde no vemos conducción a la aurícula y hay como una pausa. El ritmo de escape lo vamos a observar cuando el paciente genere una inhibición, una disminución de la inhibición del nódulo sinusal, entonces aparece un marcapaso secundario. Cuando yo tengo, lógicamente, el nódulo sinusal, que es el más automático, que no dispara, va a generar ritmos de otras zonas que van a tratar de rescatar la actividad eléctrica cardíaca y van a tomar el comando. En esta enfermedad podemos ver, esto es un registro continuo, fíjense, una actividad normal que episódicamente empieza a aparecer momentos en los cuales no se genera latido y se genera una gran pausa con una afectación del nódulo sinusal importante y con estos latidos que parecieran sobre todo de escape, y acá algún latido aislado sin actividad eléctrica. Esto genera síncopes. Entonces, cuando ustedes estén en presencia de un paciente con síncope, muy importante tenerlo en cuenta porque el paciente puede venir con este electro y haber tenido esto. Generalmente los síncopes en los cuales uno no puede descartar una causa, es decir, o darle a una causa como origen de ese síncope, es muy importante internarlo en una observación. Acá podemos ver una bradicardia sinusal con un ritmo de escape. Ustedes fíjense, el corazón está latiendo muy lento, ¿sí? Y estos latidos son más anchos y están originados mucho más abajo, probablemente a nivel del nódulo auriculoventricular, por el enlentecimiento de la frecuencia de base. Es una bradicardia sinusal con escape del ritmo nodal. Y acá podemos ver un bloqueo AB de primer grado, un sinoauricular tipo 1 y un bloqueo sinoauricular tipo 2. Pero lo más importante en esto no es que ustedes sepan con precisión el tipo de bloqueo, pero fíjense que acá donde está indicando la flecha faltaría un latido sinusal, igual que acá. ¿Esto es llamativo? Sí. No es que estos están adelantados, sino que acá no dispara el nódulo sinusal.
Esto es lo que nosotros nos referimos a bradicardia taquicardia. Fíjense un episodio de fibrilación auricular con latidos a distintos intervalos. Fíjense cómo de repente se produce una pausa. Y acá podemos ver el ritmo de la unión lento seguido de una fibrilación auricular. Esto es lo que yo le comentaba como de muy difícil tratamiento y que genera una dificultad muy importante. Bien, bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos auriculoventriculares se denominan así a cualquier dificultad para la propagación del impulso, desde el origen de la aurícula hasta el Purkinje y los ventrículos. Sobre todo, fíjense que la unión auriculoventricular tiene, digamos, en este esquema, tres sectores: la auriculonodal, la nodal auriculoventricular propiamente dicha, y la nodal isquiana. Es decir, en cualquiera de los sectores se puede afectar. Por la clasificación podrían ser mono o bifasciculares o trifasciculares, y por la magnitud podrían ser de primero, segundo o tercer grado, y de acuerdo a la presentación, agudos, paroxísticos o crónicos. Causas, muchísimas. Fíjense que la isquemia está entre las primeras, las degenerativas, sobre todo en los ancianos, por la edad. Tóxicos, como muchos medicamentos. Infecciosos, como endocarditis infecciosa que afecta el sistema de conducción. Postquirúrgicos, cardíacos o congénitos. El electrocardiograma, hay que evaluar la frecuencia cardíaca, teniendo en cuenta los periodos refractarios, la onda P y su relación con el QRS, y la morfología para determinar la localización. Bien, vayamos a los distintos grados de bloqueo. El bloqueo de primer grado es el más simple y es el que vamos a ver ahora. Podemos observar lo siguiente. El intervalo PR, desde el comienzo de la onda P al comienzo del QRS, es mayor a 200 milisegundos. Todas las P, de todos modos, llegan al ventrículo, como está en el esquema de acá abajo. Fíjense, este es el laddergrama, ¿sí? Vemos en grises los periodos refractarios y el nódulo AB tiene un periodo refractario más largo, por lo cual vemos una prolongación del intervalo PR. Ejemplos de bloqueo AB de primer grado, fíjense, esta es la onda P, QRS, onda T. Y este segmento PR está más que prolongado si contamos que cada cuadrito mide 0,04 segundos. Fíjense, tiene 0,28 o 280 milisegundos. En este caso, en el ejemplo de abajo, estoy en presencia de un bloqueo completo de rama izquierda y fíjense cómo la onda P genera este latido, pero lo hace con un intervalo PR muy prolongado de 360 milisegundos, 0,33 segundos, asociado lógico a sobrecarga auricular izquierda. Ahora bien, si profundizamos el grado del bloqueo, existe lo que nosotros llamamos bloqueo AB de segundo grado, y existen dos tipos: MOVIT 1, fenómeno de Wenckebach, y MOVIT 2. El MOVIT 1 es un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P se bloquea. Es decir, este tiene un intervalo, este se prolonga, este se bloquea. El ejemplo está explicado en el laddergrama. Veamos esto. Fíjense, este está prolongado, acá está la onda P, está más prolongado, y acá hay una onda P que no conduce, no genera un QRS, y después aparece una nueva onda P y se repite el ciclo. En este caso, un fenómeno de Wenckebach típico 3×2 en el nódulo auriculoventricular. Lo que se ve, una característica del Wenckebach, es prolongación progresiva del PR. Es decir, es como que el PR tiene una longitud y después se alarga hasta bloquearse. El mayor incremento del intervalo PR ocurre en la segunda P conducida y el progresivo acortamiento de los intervalos RR. La pausa es menor al doble de un ciclo normal. Las características electrocardiográficas del siguiente tipo de bloqueo, ese sería el tipo 1 o Wenckebach. En el tipo 2, los intervalos, es decir, el PR y los intervalos son constantes. Los PR son constantes y directamente una P no conduce.
Fíjense, acá tenemos en este caso un bloqueo de segundo grado MOVIT 2, ¿sí? En el cual tengo una P conducida y una P que no conduce y no genera QRS. El intervalo es igual al doble. Este intervalo es igual al doble de un PP, que eso es lo que lo diferencia del Wenckebach. Fíjense en este caso, un ejemplo de un electrocardiograma, esto es un bloqueo de rama derecha en B1 sobre todo, pero fíjense que la onda P conduce con un PR normal, el QRS que es ancho por el bloqueo de rama, y después tengo una P no conducida. Es frecuente, como dice ahí, que se asocia a bloqueo de rama. Y tiene una característica, que es mucho más serio y más grave que el Wenckebach. En este caso tenemos que tratar de detectar la causa porque muchas veces estos pacientes requieren marcapaso transitorio. Por último, el bloqueo AB de tercer grado, como vemos acá, está completamente bloqueado el nódulo auriculoventricular y ninguna P es conducida al ventrículo. Y tengo un ritmo ventricular. Es lo que nosotros llamamos disociación auriculoventricular. Fíjense, en el diagrama se ve las P disparando a una frecuencia. Acá tendría yo una P, una P, una P y una P. Y por el otro lado el ventrículo late a frecuencias mucho más bajas porque recuerden que el automatismo ventricular es mucho más bajo. Los ventrículos son despolarizados por un foco automático localizado por debajo de la zona de bloqueo. Acá lo podemos ver, un bloqueo AB de tercer grado, paroxístico, con un periodo de asistolia de casi 6 segundos. Recuerden que muchas veces entre 6, 8 o 12 segundos el paciente pierde la conciencia. Entonces uno puede estar en presencia de un bloqueo AB de tercer grado en un paciente que se desmayó. A tener en cuenta. Fíjense que el latido de escape está a 16 latidos por minuto, que es inviable con un estado de conciencia normal y con la vida. Bien, los bloqueos AB nodales son los más frecuentes, generalmente nunca son de segundo grado, tienen los QRS angosto y depende del punto de dependencia del sino auricular. Los bloqueos AB nodales agudos pueden ser isquémicos o tóxicos. Fíjense que el infarto agudo de miocardio en las primeras 72 horas y se puede presentar estos bloqueos auriculoventriculares y están asociados a veces a cuadros también tóxicos como medicamentos, digoxina, amiodarona, beta bloqueantes y antagonistas calcios. Estos últimos utilizados para el tratamiento de la hipertensión arterial. Los crónicos generalmente son congénitos, algunos casos, o adquiridos. Y de los congénitos suelen ser bloqueos completos, bloqueo AB completo, y requieren marcapaso. Generalmente los niños nacen con estos, son asintomáticos, pero suelen requerir marcapaso antes de los 40 años. En cambio, los adquiridos, es raro, el bloqueo AB congénito aumenta con la edad y de progresión muy lenta, son benignos, pero muchas veces también requieren la presencia de marcapasos. Los sisianos, esta es la característica de la anatomía de las de His, pueden ser paroxísticos, transitorios y benignos, y hay que tener en cuenta esto, que pueden ser asociados a miocarditis aguda o IAM de cara inferior. Los crónicos por calcificación del anillo mitral, que se da en ancianos, y generalmente el QRS angosto. Fíjense todas las enfermedades que bloquean la conducción auriculoventricular, sobre todo en los casos bifasciculares. Bien, lo que podemos ver, y en los casos de los fascículos, son lo que nosotros llamamos los bloqueos de rama. Los bloqueos de rama, sacando ya y entrando en otro tema, dentro de los bloqueos, recuerden ustedes el sistema de conducción. Yo puedo bloquear el nódulo AB, pero puedo ir más abajo y bloquear una rama o no. Recuerden que la parte cardíaca en las ramas tienen una rama derecha y una rama izquierda. Y la izquierda puede ser con izquierda anterior o izquierda posterior. Ahora, yo puedo bloquear cada una de las ramas en forma independiente. Y eso se puede generar por diferentes causas, como las que yo les mencioné. Fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo?
Lo que solemos ver, y acá vamos a explicarlo, después vamos a detallar cómo se ven los vectores, es que yo tengo, esto es lógicamente B1 y B6, que es la forma de identificarlo. Fíjense, el primero es un registro normal en B1 y en B6, que ya lo sabemos. Y por el otro lado, el bloqueo completo de rama derecha. El bloqueo completo de rama derecha tiene este patrón de M en B1 y de S mellada y profunda en B6. Por el otro lado, el bloqueo completo de rama izquierda tiene un QS importante en B1 con una R mellada en B6. Estas son las morfologías que ustedes tienen que identificar cuando vean un electrodo con bloqueo completo de rama derecha, como en el caso, o de izquierda. Pero ahora vamos a tratar de explicar un poquito por qué se producen estos cambios. En el bloqueo completo de rama derecha, la rama derecha no activa la conducción al ventrículo derecho. Y lo que se genera se llama un vector B, que no está presente. Recuerden que uno tenía el vector 1, el vector 2, derecho-izquierdo, y el vector 3. Bien, lo que se produce es primero el vector 1, y cuando va a producirse el vector 2, lo hace a través de la pared porque no tiene la rama derecha conduciendo. Entonces se activa el vector 1, el vector 2i, y posteriormente se genera como un frente de onda de activación que activa el ventrículo derecho y genera este vector B, que nos da esta forma de R' mellada como una M en B1, con T negativa. Fíjense que la misma expresión del mismo evento es QR, ahí tengo el vector 2i, y después el vector B que va a activar ese vector B, el ventrículo derecho, que lo hace no a través del sistema de conducción, sino a través de las células. Recuerden que las células musculares cardíacas o de conducción, hacer una activación transversa es muy lenta porque facilita la conducción a través de los discos intercalares que se ubican en los extremos de las células, y por ello hacer una activación de las células a través de zonas, digamos, perpendicular a esa dirección, lo hace mucho más lento. Entonces, podemos ver entonces la M, R, S, R' mellada y la QR, S mellada profunda en B1 y en B6. Veamos acá un bloqueo completo de rama derecha, B1, RR', B6, S, que también se ve en D1, porque D1 y B6 son equivalentes. Muy bien. El bloqueo de rama izquierda es bastante más difícil, pero es muy fácil de simplificar. Fíjense, tengo el vector 1 y el vector 2 que van a generar esa pequeña R, y después tengo que activar el ventrículo izquierdo, y lo hacemos a través de digamos así, de ese frente de onda que activa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, y lo hace muy lento y mellado y genera la activación de RS' profunda en B1 y digamos así, muy ancha y mellada en B6. Fíjense, vamos a ir ahora al bloqueo de rama izquierda. Este es lo que acá hay que medir, es lógicamente una cosa fundamental, que el bloqueo completo de rama izquierda y el bloqueo completo de rama derecha tienen un QRS de 0,12 segundos o más. Fíjense que en este caso no está en taquicardia el paciente, no tengo una taquicardia ventricular, sino que es la activación normal que la hace con una afectación que llamamos bloqueo de rama porque esa rama no se activa. Existen lo que nosotros llamamos hemibloqueo izquierdo anterior, que es, en este caso, el eje está ubicado a menos 45 y nos da una S en B6, y existe lo que se llama hemibloqueo izquierdo posterior, que bueno, que no vamos a hacer mucho hincapié en esto porque lo más importante es que ustedes manejen bloqueos auriculoventriculares y bloqueos de rama, derecha o izquierda. Piensen que
Estos bloqueos en realidad pueden ser la expresión de una enfermedad, como puede ser el Chagas, una cardiopatía isquémica, para mencionar entre las causas más frecuentes, o solamente degenerativos por la misma edad de los pacientes. Es importante recordar que estos cambios en la conducción auriculoventricular pueden aparecer o como cuadro de disnea, pueden aparecer como síncopes, lo cual es a veces cuando ustedes concurran a la consulta tenerlos en cuenta porque estos síncopes pueden ser motivo de internación de estos pacientes. Piensen que un síncope banal en el cual tenemos una chica jovencita que se desmaya por una situación de estrés no es tan problemático si el electro es normal, pero si yo tengo un paciente anciano con bloqueos de rama y cuadro de desmayo a repetición, estamos en presencia de un problema que podría ser un bloqueo auriculoventricular completo acompañado de síncope.